Me dijo, tienes que ir al aguario porque han agarrado presos a unos muchachos de los indígenas que tú visitas y, a ver, tienes que intentar sacarlos de la cárcel. No se podía escoger entre el bien y el mal. No, ¿eh? se podía escoger. No se podía. Había que escoger entre dos males. De todo, ¿no? He visto cerdos que se comen a niños que gatean por el suelo, he visto de todo. Si los curas y los cristianos siguen diciendo que Dios es todopoderoso, no es cierto. No es cierto. Dios no es todopoderoso. Mira, una de las cosas que pasa es que allí se acaba el tiempo. Que aquí el tiempo no es todo, ¿no? Es los relojes, se acaba el tiempo. Dice, sí, que he matado a algunos. Digo, pero no sabe a cuántos. Y me dice, no, eso sí, no sé. Y le digo, ¿pero a qué se dedica usted? Y me dice, entonces, me cuenta que es el vigilante de unas fincas de coca que están en la otra parte del río de Putumayo y que a veces ellos se dan balacera unos a otros, según quien venga, ¿no? Y que sabe que ha caído alguno, pero no sabe cuántos. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir a Cuenta Atrás el Camino a la Felicidad. Y eres una persona que es muy valioso todo lo que has hecho durante toda tu vida. Desde los que me habías dicho 34 años, 35 años, eres misionero. Bueno, antes a los 24 te hiciste cura y estuviste trabajando aquí en Pamplona. Y luego ya a los 35 decidiste tomar la decisión, ya fue una decisión importante ser cura, pero todavía más importante, hacerte misionero. Y no fuiste nada más y nada menos que al lugar más recógnito y que menos conocemos, por lo menos yo y gente de mi entorno, que es la Amazonia, al Amazonas. Aquí pues a proteger y a intentar lidiar, bueno, ahora nos comentarás un poco más, por las situaciones de tensión, de violencia y de caos que había entre los indígenas de ahí y las empresas petroleras que iban a coger el petróleo del Amazonas y que estos indígenas, digamos que les estorbaban. Entonces, pues ellos no tenían empatía, entonces querían quitárselos de encima, por decir una metáfora, y tú intentabas ayudar a estos indígenas desprotegidos porque no cuentan con las capacidades y los medios, bueno, medios ni los conocimientos que tenemos nosotros de Occidente, que ya tenemos, que son una cultura muy diferente. Y tú ibas ahí para ayudar y has estado nada más y nada menos que 30 años. O sea que es una barbaridad. Y ahora ya estás aquí de cura, bueno, eres capuchino, que también hay que decirlo. Y bueno, no sé si algo más de descripción, bueno, podríamos contar muchas cosas. Lo más importante yo creo que he dicho, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Vale, entonces te quiero decir, lo más importante de tu vida son muchas cosas, pero lo que más llama la atención, claro, es el misionero. Y yo, la verdad, que tengo mucha admiración por las personas que se dedican a ayudar a los demás su vida. Digamos que dedican su vida a los demás. Entonces, en este caso, los que más se pueden ver son los misioneros. Y yo te digo, ¿tú crees que cualquier persona puede ser misionero? Porque yo creo que hace falta tener una chispa, hace falta tener esa voluntad de ayudar. Tú, como has estado rodeado de muchos misioneros, ¿qué ves de común que tienen esas personas que deciden dedicar su vida a los demás? ¿Ves algún patrón, alguna cosa en común que puede ser? Bueno, digamos que para mí misionero tiene como varias especificaciones, diríamos, ¿no? En realidad un misionero, misión es uno que se siente enviado. Todas las personas tenemos momentos de misión, porque todas las personas ayudamos a otro, nos interesamos por otro, le echamos una mano, etcétera, ¿no? La misión se hace en cualquier sitio del mundo, ¿no? Cualquier persona que trata con otro y que le trata amablemente y que escucha, etcétera, etcétera, en ese sentido está saliendo de sí mismo, ¿no? De su exclusivo yo, ¿no? Y está entrando en otra vida, ¿no? Está interesándose por otra vida. Ahora, en el sentido tradicional cristiano, misionero era el que dejaba un poquito todo lo que había sido su vida o muchas de las cosas, la cultura, el espacio, la familia, la educación, y se iba a un lugar donde había personas que tenían una gran necesidad y trataba de ayudarles un poquito. Primero de entenderlos, primero de comprenderlos, porque el misionero lo primero que tiene que hacer es aprender
El misionero no va a enseñar, sino que va a aprender y luego a vivir con ellos, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, hay mucha gente misionera. Era más fácil ser misionero en mi tiempo, claro, era más fácil, porque la cultura en España era muy distinta, ¿eh? La capacidad, digamos, no había, la vida era más sencilla que ahora, mucho más sencilla, vuestra vida es más compleja, ¿no? Y mucho más rápida y está rodeada de muchísimos más, muchos más influjos de todo tipo, etcétera, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo consideraba que era una obligación para mí personalmente. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba, si soy cristiano y me he hecho cura y estoy explicando el Evangelio, tengo que dar el último paso. Es decir, tengo que dejar todo. Porque aunque yo viví 10 años en ese barrio de Ansoain, aquí cerquita de Pamplona, ¿no? Donde la mayor parte de la gente eran emigrantes, pero españoles, que habían emigrado, eran andaluces, extremeños, gallegos, etcétera. Ahí fue mi primer espacio, mi primer contacto con la gente que era un poquito diferente a mí, ¿no? Eran distintos. Claro. Y bueno, estuve 10 años ahí, gente muy pobre, con muchos problemas, en un momento en que en España pues me tocó ordenarme en el 74 y Franco murió en el 76 y todo ese tiempo era un momento social y políticamente muy movido y yo lo viví con mucha intensidad. Pero después de 10 años yo vi claramente que la cultura de España se había apaciguado. Es decir, eso me pareció, ¿no? Es decir, la gente ya todas las ganas que teníamos de que la sociedad cambiara, de que se igualara, de que las clases sociales más necesitadas subieran un poco, ya la gente ya no quería tanto eso. Entraron los políticos profesionales, cada uno iba a la suya, y yo pensé que mi vida como sacerdote no tenía mucho más sentido ahí. Es decir, yo decía, pues igual dejo de ser sacerdote, porque entonces yo decía, me falta algo que está en la vocación cristiana y por lo menos en la vocación sacerdotal y concreta en la vocación de un religioso capuchino, que es ir a un sitio más complicado, más difícil, ponerme de nuevo a prueba, renacer, cambiar de vida totalmente, ver si soy capaz de vivir allí, ¿no? Entonces, para mí, todos esos significados son los que de alguna manera me obligaron, o me forzaron, o me empujaron, por lo menos, a ir allí, ¿no? Y como te he comentado antes, tenía una imagen infantil, ¿no? Que yo había visto en el seminario de un fraile que vino una vez, un misionero que vino con 2 lanzas a enseñarnos y a hablarnos de un grupo selvático que era salvaje, que no se podía entrar donde ellos, etcétera, etcétera. Y yo, que era muy novelero, al escucharle, eso siempre se me quedó a mí y pensé, con 10 o 11 años, ya pensé, pues algún día tengo que ir a conocer a una gente que sea totalmente diferente a mí. Voy a hacer ese esfuerzo humano, decir, a ver, ¿cómo se es humano de otra manera, ¿no? Y eso tenía para mí siempre una gran resonancia y es también una de las cosas que me empujó. Por eso, cuando fui a Ecuador, cuando enviaron a Ecuador, nunca quise estar, digamos, en la parte civilizada de Ecuador, sino que quise estar en la parte amazónica, donde la gente era muy distinta y donde la situación era más compleja. Claro, y Miguel Ángel, tú tienes 35 años y lo primero es cómo tú pides o recibes la noticia de esta posibilidad y tú, ¿cuántos años tenías pensado estar ahí en esa misión? Bueno, digamos, entre nosotros, entre los capuchinos, uno podía pedir ir a misiones, ¿no? No era seguro que te admitieran, pero normalmente al que pedía ir, sobre todo el que pedía ir a un lugar complicado, Claro, pues que no estemos civilizados. sí, le dejaban la puerta abierta. Yo había estado ese verano último que pasé en España, el verano del 84, yo fui el octubre. El verano del 84 estuve aquí con uno, compañero mío mayor que yo,
que ya me dijo que lo iban a hacer obispo de Aguarico, de ese lugar de la selva. Se llamaba Alejandro Lavaca. Y yo estuve con él, conversé con él bastante, él me explicó cómo era aquello, yo le expliqué mi situación, lo que me gustaría hacer a mí, pues que a mí no me gustaba, que un poquito la tarea sacerdotal de misas y rosarios y todo esto, pues no iba conmigo y que quería hacer otro tipo de actividades de más tipo social, más tipo cultural, integrarme más con la gente. Bueno, Alejandro me dijo que era el sitio ideal para eso, que era un sitio donde iba a tener una absoluta libertad para emprender cosas y ese fue el último. Y después, claro, Alejandro también habló con mis superiores y entonces pues no pusieron ninguna dificultad en que... Vale, entonces quiero que ponernos en tu cuerpo, en tu mente, de ese primer día que llegas a Ecuador, concretamente cuando entras al Amazonas, al terreno en el que viviste tantos años. ¿Cómo es? Llegas ahí y lo que te encuentras era lo que esperabas que te hayan contado o te da más choque de realidad. ¿Cómo fue ese primer No, a mí momento? me impresionó mucho más que lo que me Sí. habían contado, porque la Amazonía desde el primer momento, desde el, desde el primer momento fue para mí una sorpresa tras otra, una sorpresa tras otra. Fue una cosa de aventuras. Mira, yo estaba en Quito, entonces me dijeron, no hay ningún bus en estos momentos donde era un bus que tardaba 12 horas, una carretera muy mala, pero tenemos una ocasión para ponerte en un avión petrolero. Te vamos a poner en un avión petrolero y te vamos a dejar en un sitio. Y tú de ahí ya te arreglarás. Eh, bueno, yo no tenía ni idea, iba con mi maletilla y aparecí en un lugar que se llamaba Lago Agrio eh, y no sabía qué hacer. No... Bueno, entonces pregunté dónde está la capital, digamos, del lugar donde iba yo, por llamarle así capital, se llamaba Coca. Ujú. Le digo, ¿por dónde se va Coca? Bueno, pues se va por esta vía, ¿no? ¿Y cómo hay buses? No, no hay buses. ¿Y cómo hago para llegar a Coca? No sé, me decía, ¿no? Pues agarre usted una ranchera, alguien que vaya por ahí. Bueno, así que yo agarré mi maleta y me fui a la orilla de la carretera y empecé a hacer autostop, porque no había nada, no había nada organizado, no había nada bueno. Y entonces al rato, me costó un rato largo, bueno, no eran carreteras, eran unas pistas de tierra, ¿eh? Ya me imagino. Bueno, y pasó una camioneta con mulas, llevaban detrás unas mulas, Ujú. y el señor paró, no sé por qué. Yo era un tipo allí bastante raro, me llamaban el gringo, quiero decir que entonces tenía un poco más de pelo, pero era blanquito, era un gringo, llaman gringo allá a todos, ¿no? Ujú. Los blancos. Bueno, y entonces el tipo paró y bueno, me subí a la camioneta, caminamos unos kilómetros, el hombre iba hablando y de pronto había tres muchachas que claramente se veían que eran prostitutas y me dijo, voy a parar aquí. Ujú. Vale. Entonces me dijo, tú ahora pasa con las mulas atrás y con una de las muchachas y yo con las otras dos me quedo en la cabina. Bueno, le dije, bien, pues de acuerdo, no me quedaba otra. Claro. Entonces yo llegué allí en una camioneta de mulas con tres prostitutas, con unas vías entre las mulas, y así hice 80 kilómetros por pistas de tierra. Es decir, que ya mi entrada fue para mí absolutamente novedosa, ¿no? Novedosa y me pareció muy simpática. Me gustó, me pareció una aventura aquello, ¿no? Vale, entonces, con esta aventura de el transporte desde donde te dejaron hasta donde tenías que llegar, en el lugar que llegas y qué te encuentras y cómo fue tu primer contacto luego con los primeros indígenas. Bueno, ahí había una casa ya de capuchinos, ¿eh? Vale. Me costó un poco encontrarlas, bien, pero ahí estaban mis compañeros. Y de ahí estaba Alejandro, que era el anciano obispo, y de ahí me destinaron, me dijeron, tú no vas a vivir aquí en Coca, vas a vivir en otro sitio que se llamaba Suesufindi, a unos 40 kilómetros de allí, o 50, y vas a vivir con otro compañero, con otro capuchino, que era uno de aquí también, un navarro de Újar, y vas a estar allá. Y ahí yo fui. Esa zona era una zona ya, cuando yo fui, pues muy petrolera. Era uno de los campos más importantes de petróleo, y ahí empecé a entrar a enterarme, ¿no? y a percibir un poquito cómo era eso, ¿no? Era una zona que había sido indígena,
pero que en estos momentos estaban talando todas las selvas, entraba mucha gente en busca de tierras, colonos, etcétera. Entonces, entre colonos y muy poco después, eso está muy cerca de la frontera con Colombia, con el Putumayo, empezamos también a tener problemas con la droga, ¿no? En toda esa zona. Y en esa zona solamente había los indígenas, los primeros grupos indígenas que vi. Había un grupo de indígenas que se llamaban Shuar, que son los que se llaman jíbaros o reductores de cabezas, bueno, un grupo así, que habían venido a otro lugar, y muy adentro, en un río precioso, el Eno, había unos grupitos pequeños de una... Alejandro, el obispo, me dijo, tú te vas a encargar de esos grupos pequeños, de esas minorías que llamamos, ¿eh? Y la primera vez viajé con él, me llevó en una barca con indios, fuimos allí, pasamos unos días en esos grupos indígenas, y después me dijo, de ahora en adelante tú les visitas, ¿no? Y ese fue mi inicio, ¿no? Ese fue mi inicio, mi contacto. Entonces me di cuenta que nosotros llamamos los indios, pero los indios, entre ellos hay mucha más diferencia que entre los europeos. Claro. Hay mucha más diferencia, no solamente por la lengua, porque no se entienden entre ellos, sino porque incluso las costumbres son muy distintas, su cultura, hay cosas a las que son muy diferentes, etc. Y para mí fue un descubrimiento tras descubrimiento. Para mí, desde el principio, yo me sentí muy bien allí, muy bien, sí, muy bien. Era una vida materialmente un poquito dura y bueno, a veces... bueno, pues con dificultades, ¿no? Con dificultades en la comida, en el transporte, algún peligro. Sí, bueno, empezamos a tener choques con petroleros, con militares, con policías, con alguna gente abusiva de allí, pero en general el recibimiento de la gente, tanto de los que eran colonos, digamos, mestizos, como de los grupos indígenas, que a mí me gustaba más ir allí, pues era muy bueno. Teníamos una muy buena relación con ellos y después, claro, para mí fue una liberación absoluta, porque lo cierto es que aquí ser cura cada vez pintaba menos en la sociedad, ¿no? Y allí, si te metes con la gente, eres importante. Claro. En realidad no eres importante, Bueno. no eres importante, pero allí puedes hacer muchas cosas. Así como aquí eres un don nadie, allí tú ves que puedes influir, que puedes cambiar cosas, que puedes ayudar a transformar, etc. Bueno, eso para un cura que tenga un poco de vocación es muy saludable, ¿no? Y has dicho que tuvisteis problemas con las autoridades, con varias, y entonces te quiero decir, ¿qué tipo de cosas hacías y por qué, y qué problemas teníais, por ejemplo? Bueno, era una sociedad increíblemente injusta. Justo. Increíblemente injusta y violenta, violentísima, ¿no? Era una sociedad donde había muertes todos los días. Sí. Muchas muertes alrededor, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde petroleros borrachos que conducían sus carros, sus enormes carros americanos, aunque ellos no eran americanos, eran ecuatorianos o colombianos, por aquellas pistas y borrachos mataban a gente, atropellaban y tal. Bueno, allí, por ejemplo, esos petroleros se robaban todas las muchachas que encontraban por el camino. La pedofilia allí era, me río yo de lo de aquí, ¿verdad? Era allí una cosa muy común. Las autoridades policiales solamente apoyaban a los más poderosos y a la gente la trataban con una violencia, con un desprecio y con una injusticia terrible. Después era un sitio donde tú veías salir por millones la riqueza y no quedar nada. No quedaba nada allí, ¿no? No teníamos luz eléctrica, Okay, no teníamos la luz casa de los campos. no teníamos luz eléctrica, no teníamos agua corriente. Tampoco. Y al lado estaba la compañía petrolera, que jugaban a tenis por la noche porque era más fresquito, con grandes luces, ¿no? Entonces era un contraste no tan terrible, ¿no? entre el máximo de poder y de riqueza y de ostentación y el mínimo de la pobreza, que uno tenía que hacer algo, no sé, ¿no? Y yo nosotros les decíamos, nos tenemos que organizar y pelear esto, porque si no, nadie nos va a conceder aquí las cosas
las cosas gratis. Entonces, Entonces eso provocaba algunas diferencias. si vosotros, por ejemplo, ¿qué hacíais? ¿Ibais con los petroleros, hablabais o cómo era cómo era esa forma de actuar, digamos? Bueno, digamos, yo por ejemplo, una de las cosas y esto te lo digo porque lo hice personalmente, una de las cosas que intenté allí es que en la parte de los colonos, donde estaban los mestizos, que todos tenían ya su finquita, etcétera, pues yo trabajé muy duro los 3 primeros años para que se organizasen, para hacer unas asociaciones de campesinos, Ujú. de tal forma que haciendo la asociación pudieran comerciar mejor sus productos, pero también pudieran poner coto a los abusos petroleros, por ejemplo, en cuanto a las pistas, en cuanto a la velocidad de los vehículos, en cuanto a los derrames, todos los petroleros, toda la suciedad echaban por los campos, se morían los animales, había muchísimas enfermedades cutáneas, porque botaban toda la porquería del petróleo por allí. Entonces, claro, a veces había reclamos directos, íbamos a la compañía, reclamos directos, pero la verdad es que la compañía nos tomaba por el pito el sereno, o sea, que no teníamos, ante ellos no teníamos ninguna fuerza, ¿no? Y entonces, uno ahí, claro, lo primero que tiene que hacer es encontrar los resortes de una sociedad para ver con quién me tengo que aliar y cómo para conseguir algo, ¿no? Ujú. Entonces, luego, yo poco a poco vi que además de hacer un trabajo allí sobre la selva, había que hacer también un trabajo en Quito, porque en Quito también, en la capital del país, había personas sensibles y había personas capaces de comprender eso y había personas que te podían echar una mano con influjos, con presiones, con tal. Entonces, era un poco esto, ¿no? Tratar de situarse bien dentro de un país, ¿no? Ver si había partidos políticos, si había sindicatos, si había grupos que poco a poco empezaron, por ejemplo, los grupos ecologistas, Ujú. que al comienzo no había. Es decir, con quién te podías unir para organizar un poquito a los indígenas. Era un poco así. Entonces, los militares dominaban el petróleo y dominaban el país durante años, ¿no? Ujú. Entonces, ellos veían nuestra actuación con mucha desconfianza, ¿no? Y con los militares tuvimos bastantes problemas, ¿no? Con los policías, que eran unos abusivos, que trataban muy mal a la gente, que robaban, en fin, que hacían... Entonces, bueno, fueron unos años para mí llenos de aventuras, Ujú. ¿no? Y muy interesantes, mucho más interesante. Yo, por ejemplo, pues no hubiera regresado aquí a decir una misa y a hacer un rosario y después a conversar un rato y después a decir otra misa y otro rosario, pues no. Ujú. Cuando uno está en una vida, Claro, eh, tan ajetreada. sí, sí, mucho más viva, Ujú. ¿no? Con más posibilidades, con muchas más relaciones humanas, donde tú puedes ver que, bueno, si gastas la vida sirve para algo, ¿no? Pues tiene mayores alicientes. Y con esta vida tan viva, claro, también habría situaciones de todo. ¿Recuerdas alguna situación que estuviste al borde, con un problema muy grande, muy amenazado a punto de que te fueran a, yo que sé, a arrestar, a matar o cualquier cosa? ¿Te acuerdas la vez o las veces que fueron, digamos, más críticas en tu vida en esta estancia? Sí, bueno, allí, digamos, había cosas críticas que tenían que ver con la seguridad física por las dificultades. Yo, por ejemplo, pues tuve, recuerdo un naufragio en el Napo donde yo no sabía nadar Ujú. y estuve más de una hora en el río, ¿no? Y aquel día murieron 13 personas en esa zona. Entonces, bueno, te podía pasar eso, ¿no? Es decir, cuando había momentos, bueno, de peligro, ¿no? De peligro en los ríos, en la selva. Pero después estaban estos otros problemas, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Que una vez el obispo Alejandro me llamó y me dijo, teníamos radio, no había teléfono, ¿eh? Pero teníamos Vale. una radio Ujú. con la que nos comunicábamos. Entonces me dijo, tienes que ir al Lago Agrio porque han agarrado presos a unos muchachos de los indígenas que tú visitas y a ver, tienes que intentar sacarlos de la cárcel. Entonces, bueno, pues yo fui al Lago Agrio y efectivamente me los encontré en la cárcel, en una cárcel horrible, horrible, que nada imaginable a lo que ocurre aquí, donde habían sido, yo creo que hasta violados, algunos de ellos. eh, y, y bueno, la primera cuestión, el primer enfrentamiento fue con los guardias de la prisión, ¿no? Ujú.
yo les dije que los iba a denunciar, que eso era una cosa que no respetaba ningún derecho humano, etcétera. Bueno, ahí tuve ya pues una situación complicada con ellos porque eran amenazadores y Sí. después pasé el juez y bueno, por decirlo brevemente, al final al juez había que comprarlo, había que pagar, es decir, si los quería sacar, ¿no? Libres. Entonces, esa situación que se me dio varias veces, ¿no? Era una cosa que a veces tenías, pues me han detenido alguna vez, me han perseguido por la calle, era un sitio donde yo entendí muy pronto que generalmente no se podía escoger entre el bien y el mal. No, ¿eh? se puede escoger. No se podía. Había que escoger entre dos males. Ah, claro. Dos males. El menos mal igual. El menos. Es decir, porque a mí aquello me parecía muy malo, pero es que lo otro era peor. Ya, Era peor. Por ejemplo, a mí me parecía malo comprar a la justicia. claro. Eso es malo. Eso no debería ser, ¿no? Pero era peor que abusaran de esa manera de unos muchachos inocentes. Entonces, de esas situaciones que a veces llegaban a conflictos, pues se dieron muchas veces. Sí. Y en todos estos años que estuviste ahí, con estos problemas que eran tan difíciles de afrontar, pero bueno, más o menos ya lo ibais solucionando, ¿no hubo algún momento o al principio, no sé, que dijiste, wow, es un problema tan grande que yo podré hacer algo aquí? ¿O siempre sabías que podías hacer algo y que eras... o también tenías tu duda? No. Y yo creí desde el comienzo que si yo era capaz de entender el mecanismo de esa sociedad y los mecanismos sociales y políticos, pero también los mecanismos humanos de la gente, ¿no? Si era capaz de aprender eso, les podría servir a bastante gente para mejorar su vida. No para tener la vida que a mí me hubiera gustado, o que hubieran debido tener, pero sí para mejorar la que tenían. Claro, en un sitio donde no hay nada, es mucho más fácil conseguir algo, ¿no? Que en un sitio donde el nivel ya es muy alto, ¿verdad? Donde uno igual necesita muchísimos más conocimientos para progresar, ¿no? Pero, claro, allí íbamos a un sitio donde mi escasez de conocimientos de todo tipo, sin embargo, resultaba en algunos momentos casi prodigiosa, porque el nivel que había era horrible, ¿no? Yo allí he visto, o sea, es que he visto de todo, ¿no? He visto cerdos que se comen a niños que gatean por el suelo, he visto de todo. Quiero decir, el nivel era tan bajo, el nivel de vida, ¿no? De sobrevivencia, la violencia era tan... La injusticia era tan increíble, ¿no? que siempre se podía hacer algo así. Era mucho más fácil hacer cosas allí que aquí. No llegar a un nivel muy alto. Claro. Pero bueno, hacer algo. Pero hacer algo, mejorar un poco. Y claro, acabas de comentar, desde el principio igual ya llevamos 17 casos que son extremos, que son duros, que sí de la cárcel, que sí de los niños, que sí de las chicas, que sí de todo que pasó. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo es que Dios puede permitir estas cosas tan duras? Entonces, yo te preguntara como sacerdote, ¿tú por qué crees que Dios permite que pasen estas cosas tan duras que nadie se merece vivir? Sí. Bueno, es que yo creo que esa es una imagen de Dios que yo ya en ese tiempo no la tenía. O sea, cuando aquí la iglesia y los curas y los cristianos siguen diciendo que Dios es todopoderoso, no es cierto. No es cierto. Dios no es todopoderoso. Es decir, Dios no se ejercita como todopoderoso con la gente. Dios es simplemente, eso lo vemos en la vida de Jesús, ¿no? De hecho, Jesús murió como murió, pasó por la vida que pasó y su padre, digamos así, empleando ese lenguaje que él empleaba, no lo libró. ¿Por qué no lo libró? Porque él decidió ser humano. Y cuando eres humano, lo eres con todas las consecuencias. Y el ser humano, a no ser que Dios no te deje ser humano y te mueva como una marioneta, si te deja ser humano, pues te deja ser débil, te deja al albur del azar, te deja al albur del mal de otros, te deja al albur de la muerte, de la decadencia, y no puede hacer nada.
si te dejas ser humano. Ser humano es eso. Ser humano es eso. Ujú. Y entonces, naturalmente, entonces me dicen, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está con todos, Dios está en todos los sitios. Pero ¿quién percibe a Dios? Desde mi punto de vista, percibe a Dios, como percibió Jesús, el que dice, yo tengo que ayudar a este. Ujú. Yo si puedo hacer algo, si puedo echarle una mano, y ese es Dios. Dios es el que acompaña al ser humano para que soporte la dificultad del vivir, para que soporte a veces, pues esto, todas estas cosas que a veces lo crea el azar, otras veces lo crea el mal comportamiento humano, que es el mal, la violencia, las desgracias, tantas cosas, ¿no? Dios está ahí, ¿no? Yo al menos siempre me creía, ¿no?, que yo de alguna manera y en cuanto podía estaba haciendo el ejercicio de ver a Dios allí cerca y de ayudarlo, ¿no? Claro. Y en ese momento que te das cuenta de realmente cómo es la vida en el mundo, no solo en España, ni que ya también que tú ya también veías otras realidades con los inmigrantes de otras comunidades que venían, que eso ya era, sino te das cuenta de cómo es el mundo en general ahí en el Amazonas, en Ecuador. Ahí, en ese momento, tú que para tu cabeza, ¿qué era lo importante en la vida? ¿Qué era lo que daba valor a la vida? Bueno, es que la vida, la vida humana, por una parte, como te digo, está expuesta a 10.000 problemas, pero es una maravilla. La vida humana para mí es una maravilla, es un mecanismo fantástico. Ciertamente hay casos, bueno, el niño que sale con un síndrome, ¿no?, Ujú, durísimo, que allí no duraban, ujú. allí no duraban, allí morían, simplemente, ¿no? Algunos los mataban directamente, y punto. Entonces, quiero decir, la vida humana puede ser dura, pero la vida humana tiene, desde mi punto de vista, un brillo, ¿no?, y una capacidad eh, maravillosas, ¿no? Una persona es capaz de, de estar enfermo, de estar sufriendo y a pesar de todo soñar y a pesar de todo desear y a pesar de todo luchar y superarse. Yo he visto allí, he visto muchísimas desgracias, pero he visto cientos de actos de heroísmo entre ellos, ¿no? Cientos Claro. y miles de actos de heroísmo, ¿no? Y, y para mí eso era lo más valioso de la vida humana, ¿no? ¿Qué espera uno de la vida humana? Pues espera que en el sitio donde vive sea lo mejor posible Ujú. y luche, ¿no?, para que sea respetada, ¿no?, y luche para vivir con el menor sufrimiento posible, pero posible. Porque claro, allí de todas maneras va a haber más sufrimiento que en Quito Claro. o va a haber más sufrimiento que en Nueva York, ¿no? Ujú. Por lo menos en algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues bueno, uno tiene que hacer un acto de fe en la realidad donde vive y decir, bueno, aquí la vida humana, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Cómo puede mejorar? Ujú. ¿Cómo puede dar pasos hacia adelante? Y ya está, porque si no es o nos vamos todos de aquí o Ujú. aquí desarrollamos lo mejor que posible, lo mejor que sea posible, pues nuestra existencia, ¿no? Miguel Ángel, yo te quiero preguntar, cuando estuviste, bueno, antes de ir o cuando estabas yendo, ¿no te da vértigo el dejar atrás todo, dejar atrás tu familia, tu vida anterior, tus amistades, tu casa, todo para dedicar plenamente tu vida a ayudar a los demás en un sitio que no habías estado nunca, muy diferente, con un ritmo de vida muy diferente también? ¿No te dio vértigo? Bueno, es decir, cuando vas en el avión, a mí me tocó ir en avión ya, otros compañeros míos anteriores iban en barco, yo fui en avión. Ciertamente, tú sabes, si no eres demasiado estúpido, pues que estás cerrando una puerta. Claro. Eh, yo aquí ya vivía muy a gusto, yo viví muy a gusto en Ansue, Ujú. muy a gusto. De tal forma que la gente se ve que me veía tan vivir también que me decían, tú no te has de ir de aquí nunca, Ujú. ¿no? Incluso algunos frailes me decían, tú hoy vives como un Pepe y no te vas a ir. Yo siempre pensaba, pues, pensaba por dentro cosas equivocadas, ¿no? Pero Ujú. bueno, y a mí aquí pues había muchas cosas de esta sociedad que me encantaban, aparte del grupo de amigos y amigas que tenía, de la gente más cercana, de las comunidades de base con las que yo trabajaba, de los
matrimonios de mi edad, ¿no? Entonces tenían 20, 30 años con los que me relacionaba, pues había muchas cosas de la cultura española que me encantaron. Yo era un forofo del cine, por ejemplo, yo era un forofo de la literatura, del teatro, etcétera, ¿no? Y sabía que todo eso se acababa, ¿no? Claro. Los amigos, la familia, la comida, los viajes, el cine, la cultura, ese tipo de cultura, Esto es radical. todo se acababa, ¿no? Entonces, y yo dije, vale, pues lo hago. Es decir, me tiro al río, ¿no? Tiro al río. Si no aguanto, por ejemplo, mi madre me dijo, no vas a aguantar, Miguel Ángel. Le digo, ¿pero por qué no voy a aguantar? Y me dice, no, porque no vas a aguantar el comer, porque a ti te gusta comer bien, y allí no vas a aguantar. Coño, dije yo, pues bueno, pues voy a ver, voy a hacer la prueba, si aguanto o no aguanto. Realmente, por ejemplo, la comida, pues fue una de las cosas que a veces te apretaba el estómago, bueno, Sí. cuando tenías comida, ¿no? Porque, bueno, no estabas acostumbrado a comer eso, ¿no? Yo no había comido mono, yo no había comido hormigas, yo no había bebido del mismo frasco 40 personas de una Ya. cosa que se hace mascada y escupida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, pero creo que tengo tenía una alta capacidad de aceptación y de adiestramiento, ¿no? Y yo siempre pensé, bueno, a algunos compañeros míos, por ejemplo, les costaba mucho más. Y yo siempre pensé, joder, si este tío bebe chicha y no se muere, ¿por qué me voy a morir yo? Ya. ¿Por qué me voy a morir yo? O sea, si come esto y está así de salud, yo no tengo por qué enfermarme, ¿no? Es decir, bueno, haces unos simples mecanismos que te permiten ponerte a nivel de esa gente, ¿no? Y después había muchas cosas, a mi parecer, por ejemplo, para mí la fascinación de la Amazonía, de la selva, es incomparable. Sí. Es incomparable, ¿no? O sea, a mí la selva es un espacio natural, o sea, que es como, no sé, ¿no? Como estar en un perpetuo descubrimiento todo el día. Es como una obra de arte increíble, peligrosa, ¿eh? Pero fantástica, ¿no? Fantástica, ¿no? Y la gente, a partir de los 3 primeros años, yo siempre viví con indígenas. Y la gente natural de allí, los indígenas, son una cultura. Mira, una de las cosas que pasa es que allí se acaba el tiempo, que aquí el tiempo lo es todo, ¿no? Es Se los acaba. relojes, se acaba el tiempo, se acaba, se acabó. Qué curioso. No necesitas reloj, no necesitas nada, se acaba. Tienes el sol, punto. No hay prisa, ninguna prisa, de ningún tipo. Eso para mí fue uno de los más grandes choques, ¿no? Sí. Es decir, en la selva, tal como la conocí yo al principio, no se puede progresar. No se puede progresar. Era imposible progresar. Me di cuenta. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque no se conocía el dinero. En la selva no se puede almacenar nada. Todo se pudre. Ya. No puede haber ricos, por lo tanto. No puede haber ricos. Son todos iguales. Y para ser igual, nadie tiene el afán de ser más que otro. Se acaban la mitad de los problemas de esta sociedad. Hay otros, ¿eh? Hay otros. Pero la mitad de los problemas de esta sociedad se acaban. Es decir, todo ese afán que hay aquí por progresar, que la gente aquí yo los veo como en una constante olimpiada, ¿no? Y siempre están compitiendo contra un montón de cosas, ¿no? Pero entre la cosa más mínima, ¿cuál es el bar mejor? ¿Cuál es la banderilla mejor? ¿Cuál es esto mejor? ¿Cuál es no sé qué mejor? ¿Cuál es el sitio? Es una locura, es una locura, una locura. Allí no pasa, todo eso desaparece. Por eso, lo primero que me chocó es que el tiempo, la distinta noción del tiempo, acaba con el miedo a la muerte. Ah, sí. Claro, la muerte es el tiempo. Y la gente allí ni tenía miedo a morir, ni la muerte de otros le daba miedo. Lo considero una cosa absolutamente natural, que llega. Yo recuerdo, fíjate, un caso, uno de los muchos casos, ¿no? Un día estaba yo en mi casa allá, yo vivía en una islita en la orilla del río, en el río Napo,
Y llegó un muchacho con su barquita y me dijo, mi papá se quiere despedir de ti y acompáñame. Y le digo, ¿qué le pasa a su papá? Porque ellos no viajan, ¿no? Ujú. Y me dice, no, y me dijo así, ¿no? En su lengua me dijo, es que se quiere morir. Le digo, ¿cómo que se quiere morir? Sí, acompáñame. Bueno, entonces yo fui y llegué donde la casita de paja que ellos tienen y primero fui a hablar con su señora, ¿no? Y ella me repitió la misma palabra, sí, ya se quiere morir. Y le digo, ¿cómo así? Y me dice, la mujer me dijo, bueno, dejó primero de comer carne, después ahora ya no toma yuca, ya no toma más que, pero está enfermo, tiene dolores. No, 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 solamente que se quiere morir. Y le digo, ¿y cuándo se va a morir? ¿Sabe cuándo se va a morir? Y me dice, no, está esperando a que llegue su hijo. Cuando llegue su hijo, que está fuera en otro sitio en Tena, él se despedirá. ¿Era un señor mayor o? Sí, era un señor, bueno, Para pero ellos. no, para ellos sí, pero no viejito, Ya, no, ya, no ya. acabado, no, Guau. o Sí, sea, sí, sí. era un hombre que estaba. Y fui a hablar con él, ¿no? ¿Cómo estaba Y él tumbado? estaba en una hamaca, tranquilo, estuvo un rato largo hablando, me estuvo aconsejando, me estuvo diciendo qué tenía que decirle a la comunidad, qué tenía que tener en cuenta, cómo quería que lo enterrara, que estuviera haciendo las oraciones por él, con su familia, y se despidió. Y dijo, ya está, sí. Y ya te puedes ir. Y efectivamente, 2 días más tarde vinieron a buscarme para hacer el funeral. ¿No? El tipo, ¿Y cómo murió? y entonces se murió, simplemente. Es decir, yo vi que muchos de ellos hay como un reloj natural dentro de una persona, Qué curioso, ¿eh? lo mismo que un animal. Yo me he dado cuenta, yo recuerdo, yo soy de pueblo, Ujú. y el ser de pueblo, aunque yo no he sido, he salido muy pronto del pueblo, pero me ha ayudado mucho para comprender esas culturas que están tan cercanas a la tierra y a la naturaleza como los pueblos antiguos, ¿no? Donde no había casi maquinaria y donde había animales. Y yo recordaba siempre de niño ver de pronto a un perro que se retiraba y se echaba. Y oír a uno del pueblo decir, ya se quiere morir. Recordaba esa frase cuando le escuché al viejo, ¿no? Y decía, ¿ves? El animal tiene un reloj interior Ujú. que le dice, ya, hasta aquí, ¿no? Ya está. Entonces, hemos evolucionado, pero a la vez nos hemos retrasado porque hemos perdido ese reloj interno, ¿no? Claro, hemos ido contra natura, Contra. contra natura. En algunas cosas vamos contra natura. Nuestra sociedad es contra natura, es contra natura. O sea, por eso, por ejemplo, allí no hay ni una sola enfermedad mental. Ujú. Allí no había ninguna persona que produciera estrés, Ujú. ¿eh? O que tuviera una, ¿no? ¿Cómo decimos aquí? Uno que tenga bueno, que se suicide, Ujú. o que no había nada de eso, que no había ataques al corazón, Ujú. no había nada de eso. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Pues porque el ser humano no está sometido a las infinitas, no solamente presiones, sino también, fíjate aquí un niño desde pequeñito ahora, cuando tú tengas un hijo, ese crito, esa crita, o sea, ya desde el año lo llevan a una guardería y lo someten a miles y miles de estímulos, a miles de estímulos, ¿no? El cerebro de ese niño, de esa niña, ¿no? Se va a desarrollar, pero va a explotar un día, porque son tantas cosas, ¿no? Y está loco, o sea, la gente no puede parar quieta, o sea, no entiende que no viajes en Semana Santa. Y se preguntan, yo me asombro cuando les escucho, pero ¿a qué país has viajado? ¿A qué país? No he viajado a ningún país. Ya. Le digo, ya, no necesito viajar a ningún país. Bueno, es eso, ¿no? Entonces uno se daba cuenta allí, ¿no? Yo una de las cosas que hice allí, pero como un ejercicio personal, a mí siempre me ha ayudado a escribir, Ujú. ¿no? Porque cuando escribes sobre lo que pasa a tu alrededor, te obligas a pensar Ujú. y a organizar el pensamiento un Bueno, lo poquito. ves como desde manera externa, ¿no? Sí, Pues, sí. Y a organizar el pensamiento, porque te ocurren cosas, pero a la hora de escribir tienes que organizarte un claro. poquito, ¿no? Y para mí era una manera
era una manera de aprender, de entender el mundo que me rodeaba, ¿no? Y yo tenía hacía como una especie de pequeños diarios o pequeñas escenas que luego algunos bueno, me pidieron y recuerdo que con eso hizo un librito, ¿no? Pero y ahí reflejaba muchas escenas de este tipo, ¿no? Este tipo que pasaban allí, pues unas eran risibles, otras eran dramáticas, otras tenían que ver con la política, pero generalmente tenían que ver con la gente que me rodeaba allí, también con la actividad de los misioneros, porque, quiero decir, una de las cosas que tienes que hacer, como digo yo siempre, es yo allí no voy a enseñar, ¿no? Además, enseñar, me enseñó me adiestró un tío mío, me dijo, recuerda que enseñar es una palabra que viene del latín y significa educere, y educere significa no meter, sino sacar, sacar. Educar significa sacar. Y entonces tú tienes que sacar, ayudar a salir de una persona, ¿no?, sus capacidades, ¿no? Tienes que ayudarle tú no le tienes que meter nada, él saldrá y se impondrá de las cosas. Bueno, pues eso me ayudó mucho, ¿no? Porque para mí era fascinante el ver por qué se comportaban así. Por ejemplo, como sacerdote, por ejemplo, la moral. Yo recuerdo la primera persona que confesé, que era dentro de la selva, un sitio donde estaban parando unas casitas, la gente era pobrísima, y un muchacho me dijo que quería casarse, y a ver si le podía confesar. ¿Ves? ¿Verdad? Pues no había ya nada, estamos paseando embarrados. Y entonces, bueno, él me contó en breve que en este momento tenía 3 hijos con una muchacha, 2 con otra, y tenía una tercerita, decía él. Y a ver con cuál de ellas se había de casar. Y le dije, bueno, yo ahí sí no le puedo ayudar. O sea, yo no le puedo casar más que con una. Pero usted verá, ¿no? Bueno, entonces ya ese era un problema. Bueno, entonces ya el muchacho cogió confianza y me dice, y le digo, bueno, pero en fin, esto, sé que ya estaba confesando, le dije, bueno, pues estas son sus faltas. Me dice, no, padrecito, aguante un rato. Sí, aguante un poquito, porque entonces me dijo, yo tengo algunos finaditos. Y le digo, ¿cómo? No lo entiendo. Y me dice, sí, que he matado a algunos. Digo, pero no sabe a cuántos. Y me dice, no, eso sí, no sé. Y le digo, ¿pero a qué se dedica usted? Y me dice, entonces, me cuenta que es el vigilante de unas fincas de coca que están en la otra parte del río de Putumayo y que a veces ellos se dan balacera unos a otros, según quien venga, ¿no? Y que sabe que ha caído alguno, pero no sabe cuántos, ¿no? Que de todas formas, no sabe si le puedo perdonar porque sabe que ha matado, ¿no? Que ellos llaman finadictos, bueno, que ha bajado algunos, ¿no? Bueno, ¿Y tú le perdonaste? y entonces le digo, bueno, sí, en fin. Y entonces me dice el muchacho, sí, aguante, padrecito. Le digo, ¿tiene todavía algo más? Me dice, sí, pero esto sí me da bastante vergüenza. Como si antes. Me decía, bastante vergüenza decírselo, porque esto es una cosa muy fea, muy fea. Yo pensaba, ¿qué podrá ser, no? Se ha matado a varias, ¿no? Y me dice, ya por fin, le digo, bueno, pues de verano, si se anima, pues me dice, si no, pues lo deja, ¿qué le vamos a hacer? Y me dice, sí, le voy a decir, padrecito, sí, ya le agarré confianza, le voy a decir, pues una vez le falté el respeto a mi papá. Bueno, entonces, Joder. yo pensé, vamos a ver, este muchacho de 24 años tiene hijos con 3 al menos, con 2 y con una tercera enseguida, trata a las mujeres de esa manera, engaña a las mujeres de esa manera, trata a los hijos de esa manera, ha matado a no sé cuántas personas, Que ni sabe. se dedica a lo de esto y lo que le parece realmente una cosa gravísima es que un día le faltó el respeto a su mamá. Entonces me dije, olvídate de toda la moral que estudiaste en España y si quieres entender a esta gente, aprende. Porque claro,
Tal es un momento que Hay que partir de lo que hay, no de lo que tú crees que debe ser, sino de lo que hay, ¿no? Y ejemplos como esos, ¿no? Son los que le ponían a uno sobre la realidad, sobre el terreno, y le obligaban a pisar sobre el terreno. Y por eso digo que, por ejemplo, ahí, tal como yo había estudiado la teología y la moral en España, eso era imperdonable, imperdonable, ¿no? Pero allí era otra cosa. Aquello era otra situación. Allí no valían las reglas de aquí. Era obvio que no valía, no valía, ¿no? Si queremos progresar algo, si yo le puedo ayudar, si puedo ayudarle a progresar algo en su concepto de ética, pues no tengo que partir de lo que yo pienso. Claro. Así ocurría con casi todo. Joder, qué cosas, ¿eh? Sí, es muy... También es un dilema que tengo, de todo eso que has comentado, te lo quiero aterrizar, es un dilema que yo tengo moral, a ver si me puedes ayudar. Siempre, claro, la persona que siempre hay que seguir, que seas creyente o no, bueno, Jesús existió y es una persona muy influyente y que hacía todo por los demás, ¿vale? Que eso es como el extremo de ayudar a los demás y que murió por ello. Y luego también el otro extremo es de Jesús, digamos el contrario, ser un egoísta, vivir por y para ti. Entonces, claro, si eres como Jesús, puedes ser muy feliz porque ayudas mucho a los demás, pero vives una vida muy incómoda. En cambio, si eres un egoísta que vives por y para ti, vives una vida muy cómoda, pero igual con falta de valor. Entonces, mi gran pregunta es, ¿hasta qué punto debemos de ayudar a los demás? Pero ¿hasta qué punto? Porque si nos pasamos, igual nos pueden matar por ello. ¿Merecerá la pena o no merecerá la pena? Porque también, mira, la mayoría de los humanos a pie de calle somos gente que queremos ayudar a los demás, pero tampoco queremos que ese justo medio es demasiado donde se fue Jesús al extremo o a veces hasta los misioneros. Entonces, ¿tú dónde crees que se ubica ese justo medio o no? O cuanto más siempre ayudas a los demás, mejor. No hay justo medio, no hay. Claro. No hay. Y lo marca cada uno, obviamente lo marca cada uno, ¿no? Y cada uno su experiencia le enseñará a decir cuál es su postura, ¿no? Cuál es su misión y de qué manera la va a ejercitar, ¿no? A mí me parece que son plenamente compatibles las dos. Yo nunca he renunciado a ser feliz. Yo nunca he renunciado a ser feliz. Y ninguna de estas cosas que he hecho me han hecho renunciar. Claro que renuncias a algunas cosas, pero todo el mundo renuncia. Si te casas, renuncias. Claro. Si no te casas, renuncias. Ya todo. Si tienes hijos, renuncias. Si no tienes, renuncias. Ya. O sea, es decir, cada elección es una renuncia. Entonces, ¿a qué tiene que renunciar uno? Bueno, pues eso cada uno aprende. Aparte de otra cosa, Álvaro, y es que no vas a renunciar a las mismas cosas con 18, con 25, con 35, con 60. Claro. Es decir, en cada momento de la vida te pedirán algunas cosas. Yo lo que creo que es muy bueno, para mí es el ideal, es combinar esas dos cosas, tratar de combinarlas. Es decir, yo creo que Jesús, pasa que nos lo han presentado, pero date cuenta que a Jesús lo acusaron, por ejemplo, de comilón y borracho. Ah, sí. Lo acusó de comilón y borracho. Eso quiere decir que no estaba todo el rato martirizado, claro. Eso quiere decir que comía, que se divertía con sus amigos. Eso quiere decir que vivía, ¿no? Lo que pasa es que en el Evangelio nos han recogido las escenas que les parecen, ¿no? Claro. Más específicas para enseñar esto, ¿no? Pero su vida seguro que tenía si no, ese tipo de comentarios no hubieran existido. Y de todas maneras, hay una cosa. Yo siempre digo, los capuchinos percibimos de un santo que se llama Francisco de Asís, que también era un fenómeno, ¿no? Yo siempre digo, me hubiera gustado a mí que Jesús hubiera cumplido 70 años y que San Francisco de Asís, en vez de morir a los 43, hubiera muerto a los 80. No hubieran hecho lo mismo. Porque la vejez, es decir, la madurez de la vida, luego la más madurez yendo hacia la vejez, y la vejez te obliga a otras cosas. Te cambia el pensamiento, te cambia ¿no? O sea, un joven, por ejemplo, tiene mucha más capacidad de entrega para algunas cosas que cuando tienes 70 años, porque ya no tienes fuerza, porque ya piensas de otra manera, porque etcétera, ¿no? Entonces,
no hay una regla, no hay una regla fija, no hay una regla para medir, desde mi punto de vista. Yo creo sinceramente que uno puede encontrarle, yo no creo que, por ejemplo, Jesús o Francisco o esta gente o cualquier persona de las que conocemos, es muy malo hacer favores sufriendo. El sufrimiento no nos ayuda para nada. El sufrimiento a veces es inevitable, ¿verdad? Una mujer parirá con dolor, ¿no? Ojalá que le quiten la mayor parte del dolor, ¿no? Porque el sufrimiento no ayuda. A veces es inevitable, ¿no? Yo no creo que uno ayude para sufrir, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ayudaba de aquella manera y cuando ahora intento de una manera totalmente diferente ayudar, disfruto. Es decir, no pienso, estoy dejando de no sé qué, porque, repito, para mí, cuando uno elegir son dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tomar una cosa y dejar otra. Claro, si el que elige pone todo su interés en lo que toma, seguramente será feliz. Si pones todo su interés en lo que deja, no va a ser feliz nunca. También otro dilema de esto que acabas de comentar es ¿por qué ayudamos? Hay gente que piensa que ayudamos obviamente por los demás, para que los demás estén bien. Y hay otras personas que piensan que ayudamos aunque suene contraproducente egoístamente. ¿Por qué? Porque cuando tú ayudas a alguien, cuando tú das dinero a un mendigo, cuando das comida a quien sea, cuando ayudas a cargar una bolsa a un abuelo o una abuela, lo haces por ti mismo porque tú te sientes mejor. Entonces, tú ya viéndolo como misionero, que tú sabes bien el concepto de ayudar, en general que tú hayas visto, la gente, ¿por qué crees que ayuda? ¿Por los demás o por sí mismo? Bueno, pues obviamente también hay de todo también entre nosotros. Yo no creo que sean las dos cosas tampoco contradictorias. Es decir, como te digo, a mí me parece muy bien que uno, además de ayudar, disfrute. Claro. Bueno, es lo ideal. Es lo ideal, porque voy a sufrir. Claro. Porque voy a sufrir. Ahora, ¿por qué ayudo? Bueno, uno ayuda porque, y aquí tiene que ver una cosa con la fe. En realidad, los seres humanos vivimos de la fe, no de la fe cristiana, pero sí de la fe. Es decir, de algo que no vemos, que no tiene una comprobación científica, pero que lo creemos, ¿no? Por ejemplo, creemos que una persona es digna de vivir, ¿no? Creemos que una persona que está sufriendo de alguna manera nos duele y de alguna manera nos gustaría ayudarle en algo si está en nuestra mano. Creemos en una cierta justicia, ¿no? Creemos que un violento, que un bandido, que un tal, tiene que ser castigado, ¿no? Porque si no perjudica a la sociedad y perjudica a otros y causa muchos problemas, etc. Todo eso son creencias, Yo cuando la mayor parte de la gente ahora, pues aquí mucha gente es atea o agnóstica, etcétera, ¿no? Le digo, sí, bien, pues puede ser agnóstico en materia religiosa, en materia, o sea, respecto a la fe cristiana, pero no es agnóstico respecto al amor o a la amistad o a la política o a lo que sea, ¿no? O sea, al final son formas de creencias, son formas de fe, ¿no? Y eso es lo que te hace ir. En la familia hay una cierta fe al final, ¿no? Hay una cierta fe en nosotros, etcétera, ¿no? Es decir, porque si nos dejáramos llevar, es decir, al final el ser humano es una mezcla muy, muy rara porque somos un animal espiritual. Somos un animal con todos los instintos de un animal cualquiera y tenemos, sin embargo, eso que llama la Biblia un soplo de Dios, es decir, una capacidad de pensar sobre esos mismos instintos y decir, esto no es bueno, lo tengo, lo siento, pero no es bueno, o no es bueno en este momento, o no lo tengo que ejercer así, ¿no? Porque naturalmente, si eso no existiera, solamente existiría la ley de la selva, que es lo que existe en los animales, ¿no? El más fuerte, el más duro, el más resistente, el más agresivo gana.
Bueno, si eso no pasa entre los humanos, es porque dentro de los humanos, creyentes o no, hay esta otra parte del espíritu, ¿no? Que le hace pensar y dice, no, si me dejo llevar, por ejemplo, por la violencia o por un extremo egoísmo, ¿no? O por un extremo placer, por ejemplo, puede ser perjudicial para mí. Me puedo convertir en un drogadicto, me puedo convertir en un borracho, me puedo convertir en lo que sea, en un ninfómano o lo que sea, ¿no? Es decir, ese cálculo, esa posibilidad de reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Sobre la conducta y de calcular lo que es mejor o peor para mí, ese soplo de Dios que dice la Biblia, ¿no? Es lo que a cada uno, bueno, después le tiene que inspirar y guiar, ¿no? Pero yo creo que eso existe en todos, en Sí, yo creo que todos. también, sí, eso. Hay como una fe, es que eso, es difícil describirlo como tal, siendo objetivos, pero aunque eso, no una fe creyente cristiana, una fe de vital. Y hablando de la vida, ya la última pregunta, que es, has estado muy a la altura de todas las preguntas y me ha encantado todas. No me esperaba me esperaba bastante, pero no tanto. Te quiero dar las gracias. La gran pregunta es, claro, el programa se llama Cuenta atrás el camino a la felicidad. Y tú de felicidad has visto la felicidad y has visto por la mediocridad, no, has visto el sufrimiento máximo. Que yo lo has explicado, pero yo creo que yo no llego a entender ese sufrimiento. Entonces, tú que has visto tantas situaciones, has estado en tantos sitios, has estado tantos años ahí, para ti, finalmente, Miguel Ángel Cabo de Villar, ¿qué es la felicidad? Bueno, para mí la felicidad es la coherencia con uno mismo. Es decir, uno, como te estaba explicando ahora, todas las personas tenemos dentro, llamémosle como le queremos llamar, ideales, metas, y eso va cambiando durante la vida, va cambiando. Pero cuando uno ya es mayor como yo, ya eres viejo, puedes echar una mirada atrás, ¿no? A tu vida y decir, bueno, ¿has cumplido aquello que pensabas? No del todo, pero sí suficientemente. Es decir, eso es lo que pienso yo de mi vida. Lo que yo he podido hacer, lo que he intentado hacer, lo he hecho. Y para mí la felicidad tiene que ver con, es un poquito parecido a lo que te decía antes de las elecciones, ¿no? Con que uno tiene que, para ser feliz, tienes que tener la capacidad de moderación. Es decir, el que cree que la felicidad es infinita va a ser una persona muy frustrada. Y uno aprende que, como digo, que la felicidad puede consistir, por ejemplo, en emplear aquellas cualidades, aquellas posibilidades que tú has tenido en cada época de tu vida, en cada lugar donde te ha tocado estar y con la gente con la que te ha tocado estar, y emplearlas de una manera que a ti te parecen honorables, es decir, que a ti te parecen bien. Obviamente ves ahí una serie de errores, de equivocaciones, pero para mí la felicidad es, como digo, ser un poco coherente con ese interior, porque al final yo digo siempre que las personas, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, vivimos del interior. La persona que no vive del interior, la persona que no tiene un programa propio, que no se hace poco a poco un programa propio, se lo hacen otros. Y entonces vive todo el rato de programas ajenos. Y eso es lo que dice Jesucristo cuando les pregunta, ¿qué habéis salido a ver en el campo? ¿A una caña movida por el viento? O tenemos un fondo, o somos cañas movidas por el viento. Y a veces somos las dos cosas, ¿no? En algunas cosas somos cañas y en otras cosas somos resistentes, ¿no? Y tenemos personalidad propia. Pero para mí una de las cuestiones que tiene que ver con es crear ese hogar interior, ese mundo interior que a mí me permite elegir, ¿no? Aquello que está en mi mano, saber que al elegir, como repito, dejo otras cosas y las dejo sin pesar
y no las miro más y no le doy vueltas. Porque, como digo, el que quiere tener todo no tendrá nada. ¿Eh? Y tendrá... Para mí es esto, ¿no? Es crear ese hogar interior, ¿no? Que a uno le permita luego, como digo, elegir su camino, decidir cosas, tener un cierto instinto para todo este mundo terrible que ocurre a nuestro alrededor, para decir, pues sí, eso es muy brillante y tal, y no me interesa, ¿no? Y ahí hay 40.000 personas y a mí no me interesa estar, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesa estar aquí, ¿no? Y aquellos igual son muy felices allí, ¿no? Estupendo. Pero yo sé dónde yo puedo estar, ¿no? Y donde yo quiero estar. Para mí eso es, ¿no? Es muy importante lo que llamo el hogar interior, ¿no? Hay muchas imágenes de esto en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas esa eh, que dice Jesucristo, que yo la suelo emplear muchas veces porque me parece muy elemental y muy fácil, ¿no? Que dice, el que va a construir una casa la puede construir sobre arena o sobre roca, ¿verdad? Claro, es mucho más fácil construirla sobre arena, es mucho menos trabajo, ¿no? Pero no aguanta. Si tú quieres construir sobre roca, es más trabajoso, Claro. pero te va a proteger más, ¿no? Y esto es el hogar interior, es decir, lo que uno va construyendo dentro del mismo, ¿no? En cuanto a ideales, en cuanto a cosas que yo quiero hacer, cómo me preparo para eso. Y también, repito, hasta el saciar, para mí es muy importante saber lo que se deja, porque si no, los fantasmas, ¿no? De alrededor no te dejan disfrutar de lo que tienes, ¿no? No te dejan disfrutar. La cosa más estúpida que hay, desde el punto, para mí mucho más estúpido que la violencia y que, no sé, tan peligroso, pero sí estúpido, es la envidia. La envidia es ese sentimiento que ni te permite disfrutar de lo que no tienes, ni te deja disfrutar de lo que tienes, ¿no? Entonces es increíblemente estúpido, ¿no? Ser envidioso, ¿no? Y esto tiene que ver, creo yo, con la realidad, que es decir, no, eso no es mío y no voy a estar ahí y seguramente es estupendo y a este le va muy bien y me alegro muchísimo que le vaya muy bien. Pero no es lo mío es esto y ya está. Este es mi huerto, yo lo cultivo y punto. Pues la verdad que me has dejado sin palabras con esta respuesta y me ha encantado. Así que ha sido un placer, Miguel Ángel, y pues muchísimas gracias. Nada, un gusto. Muchísimas gracias.